Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. El día de hoy toca hablar sobre el artículo 54 constitucional, 54, el cual trata sobre las bases que se establecen para ¿qué? Para la elección de los 200 diputados a través de la representación proporcional. Ya les había comentado en videos anteriores que existen dos tipos de elecciones a diputados, ¿verdad? La de mayoría relativa, que es directamente elegir como si fuese un jefe de grupo, directo, así en una boleta, o nomás señalarlo, de democracia. O la otra, que es a través de la representación proporcional, que se establece conforme a listas regionales, ¿verdad? Circunscripciones plurinominales. Ok, establece este precepto legal, este taxativo constitucional, que fracción primera, primero las bases, ¿verdad? Fracción primera, un partido político para obtener el registro de sus listas regionales deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales. Antes les había comentado que la elección de diputados son 500 diputados. 500, de los cuales 300 son por mayoría relativa, que vienen siendo los de los que hablan aquí, los de distritos uninominales, mayoría relativa o uninominales, es lo mismo. Y los otros 200 que son representación proporcional o plurinominales. Los otros 200. De manera, de tal forma que tenemos que por lo menos de esos 300 que se eligen de forma uninominal, es decir, como si fuese un jefe de grupo, de forma directa en una boleta por democracia, yo te elijo, aviéntelo para raya, recio. De esos 300, por lo menos debe de cubrir las 2/3 partes, es lo que da a entender, porque son 200. El equivalente al 66%, si lo plasmamos en porcentaje, del total. Del total de la votación emitida para las listas regionales. Toda la votación emitida. Segunda fracción segunda. ¿Qué? Sí. Si el partido alcanza el mínimo del 3%, el partido político necesita cubrir un mínimo para que se logren efectuarles curules, lugares, sillas, asientos, silloncitos, banquitos. Si el partido alcanza el mínimo del 3% del total de la votación emitida, es decir, si la votación emitida fueron 100 votos y el partido verde-blanco, porque traigo verde y traigo blanco, sin distinción de alguno en específico, se consiguieron 3 votos que de las 100 votaciones, pues ya cubrí ese mínimo, ¿verdad? El 3%. Si el partido alcanza el mínimo del 3% del total de la votación emitida para las listas regionales, tendrá derecho a que le sean atribuidas lugares. Sí, le voy a poner lugares porque dice diputados de representación proporcional. Entonces son lugares de plurinominales. Así de sencillo. Fracción tercera. Si cumplen con las dos bases anteriores, que cumplan con los dos requisitos mencionados anteriormente, de acuerdo con la votación nacional, les serán asignados por representación proporcional, es decir, plurinominales, los pluri, de acuerdo con la votación nacional emitida, el número de diputados correspondiente en cada circunscripción plurinominal. Siguiendo el orden que tuviesen los candidatos. Pues sí, ¿verdad? Ya es de acuerdo a qué orden tengan, de acuerdo a qué porcentaje hayan quedado. El más grande pues escoge primero porque el que llega primero se sirve primero, ¿verdad? Una máxima de algunas de esas del derecho. Y de cualquier otro lado. También les había comentado que el país, el territorio mexicano, Estados Unidos mexicano, se divide en 5 partes. El pastel se divide en 5 partes para efectos de curules plurinominales.
todos son iguales, 5 partes iguales, y en cada una de ellas ¿cómo se dice? Se invocan, o más bien se llevan a cabo estas listas regionales. Fracción cuarta. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados en cual sea de las dos vías, llámese principio por mayoría relativa, que es la elección directa, la elección por boleta, la X, tachar X, se basa en puras X, así, el gato, todo el gato, ahí te lo juegas, perdón, o más bien por los otros 200 diputados plurinominales. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios, por ninguno de los dos. ¿Por qué? Pues esto ya es acaparamiento y es algo... Bueno, aquí no sé cómo lo constituya, ¿verdad? Pero yo lo entiendo que pues no la frieguen, esto sería algo monopolizado, ¿verdad? Fracción quinta. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje la votación total emitida. ¿Le entendieron? Yo tampoco ni madres esta chingadera. Esta fracción está enredosa. No, yo lo veo así. Es probable que esté equivocado, ¿verdad? Porque no he estado en una cosa de este tipo electoral. Y corríjanme, por favor. O más bien, corríjanlo. Quienes sepan de esto mucho más que yo, se los agradeceré mucho, ¿verdad? ¿Cómo era que lo había entendido? Si por decir, un partido político, así es como yo lo entiendo, espero si esté bien, qué bueno, y si no, pues me chingué, es válido. Si un partido político tiene 50 asientos ocupados dentro de la Cámara de Diputados, lo que dice es que dentro del porcentaje que haya acumulado en esas elecciones, dentro de ese porcentaje, en su totalidad no tiene que exceder del 8% de la capacidad que tiene dentro de la Cámara de Diputados. Es decir, pongámoslo en números más precisos, más exactos. El 8% de 100 lugares serían 8. Entonces, si en el acumulado de las elecciones, en la totalidad, en ese cúmulo, se generaron 40 y tantos por ciento, ¿verdad? Que representan, hablando específicamente en lugares, a 10 lugares, pues ya ahí el partido se la pela con los dos que le están sobrando, porque si yo estoy diciendo que hay 100 dentro de su cámara, de la Cámara de Diputados, que hay 100 y le corresponde el 8%, o más bien su techo, su límite son el 8% sobre lo que haya de 100 allí, es decir, 8 lugares puede obtener en estas elecciones, y en las elecciones resulta que obtiene un porcentaje que le dan 10 lugares, entonces hay demasía, hay exceso está superando ese límite, por tanto le tienen que quitar, pues sí, le están quitando 2 lugares, no se los están robando, se los están quitando porque las reglas están establecidas, ¿verdad? Como lo veo aquí, plasmado. Pero también, pues se ve que te están quitando algo que ya conseguiste, ¿verdad? Bueno, ponderen en la situación. Ok, está bien, ya está establecido y se la pela, ¿verdad? Ese es el supuesto que yo manejo, que como yo lo leí, porque lo leí varias veces, esta chingadera, no lo entendía la primera. Así fue como lo interpreté, espero estar bien, y si estoy mal, pues ni modo, ¿verdad? Mi opinión. No aplica. ¿En qué casos no aplica esto? Pues otro pinche enredadera. Al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales, los uninominales me refiero a mayoría relativa, votación directa, en las taches, en tache, ahí aquí, boletas de infracción, no, boletas electorales, ¿verdad? No aplica al partido político que por sus triunfos
en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules, espacios, sillas, asientos, ¿de qué otra manera le digo? Del total de la Cámara Superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el 3%. Este de plano, no hay se... Entiéndanlo, y si no, no importa, no pasa nada. De todas maneras, lo que da a entender es que se contradice con la fracción quinta de este artículo. Se contradice y para bien o para mal lo pueden utilizar. Fracción sexta. Las diputaciones de representación proporcional que resten, después de asignar los que correspondan al partido político que se hallen los supuestos en las fracciones cuarta o quinta, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales. Es decir, de los 200 que hay disponibles por representación proporcional, aquí es donde engloba, o más bien aquí es en donde encuadra ¿cómo se llama? Lo de el resto mayor, porque unos se eligen por cociente, que es la representación proporcional, ¿verdad? Lo voy a desmenuzar desde el principio. Diputaciones, 500 diputaciones. 300 por mayoría relativa, 200 por representación proporcional. 300 mayoría relativa es elección directa, tache, x, ahí en la boleta. Te elijo directamente, cabrón, ahí lo avientas de Pokéball, ¿verdad? Ok, bien. 200 de representación proporcional, plurinominales. Los otros son uninominales, plurinominales. Ok, de esos 200 plurinominales también se dividen en dos, que vienen siendo un gran porcentaje, como el 95%, yo diría, 90-95%, que es de acuerdo a un cociente, es decir, la cantidad de votos totales emitidas entre los lugares disponibles, la cantidad de votos emitidas de cada partido entre los lugares disponibles. Eso es lo que te correspondería a ti como partido, cuántos lugares te quedan, ¿verdad? O tienes derecho. Y el otro es resto mayor, por cociente, por resto mayor. Este es un pequeño, te da como un lugar prácticamente. No sé, no me ha tocado ver que den 2 lugares. A lo que he visto siempre es un poquito, un resto, pero mayor. ¿En qué consiste? Por decir, también, una vez más, es una opinión subjetiva. No es como que me haya macheteado, leído esto una y otra vez. Bueno, sí vi también un comercial, un video de YouTube donde explica una persona del INE, no recuerdo su nombre, y ya, y lo que leí se chingó el cabrón, ¿verdad? Resto mayor. Si tú tuviste un porcentaje como partido político, así es como lo entiendo yo, una vez más. Si tú tuviste un porcentaje del partido político como del 40.700, sí, 40.700. Y luego, otro partido político 2, le vamos a poner números. Partido político 1 obtuvo 40.700. Partido político 2 obtuvo 30.600. Partido político 3 obtuvo 20.500. Ok, esos cachitos que quedaron en cada uno de los partidos políticos, que fue 800, 700, 600 y 500 respectivamente, sobre los ejemplos que estoy dando a entender, 700, punto 700, punto 600, punto 500, como ellos, si fueran los únicos partidos, bueno, pongo un cuarto, 10.400, ahí está. Y vamos a ponerle que a 2 de ellos les correspondería un lugar por resto mayor. Vamos a ponerle, es un ejemplo, ¿verdad? No es como que así sea. Ok, lo que sí es así es que los primeros 2 que están más próximos al número entero siguiente, que fueron 40.700, 30.600, ellos están a 300 y 400, a punto 300 y punto 400 del siguiente punto porcentual, ¿sí? Tan cerquita del siguiente número, del número entero, 41, 31, ok. Ellos, como están más cerca del siguiente número entero,
les correspondería un lugar. Se ganan un pinche lugar dentro de los curules, ¿verdad? De los lugares disponibles, los asientos, las banquitas, las sillitas, como quieran ponerle. ¿Ok? Así es como se obtiene el resto mayor, que es un porcentaje mínimo. Te da un lugar prácticamente. ¿Por qué? Pues porque estuviste más cerca del siguiente punto porcentual. Así es como yo lo entendí, ¿eh? Espero esté bien, esté mal. Si no, ya me chingué, vale madre, ¿verdad? Y si estoy bien, qué fregón, ¿verdad? No, con solo haberlo leído, qué perro. Pero bueno, y un video también. Le atribuyo a un video porque sí, le puse atención, un poco. Y ya, es todo. Términos explícitos aquí, tal y como lo maneja el taxativo. Nah, ya así lo dejo. Así lo dejo, porque si no empieza la revoltura. Por mi parte, es todo. Por nuestra parte de este lado es todo. Gracias por el video. Gracias. Gracias por el video. Espero que sea útil, funcional, provechoso, dichoso, chingón, lo que sea, como caiga. Sea lo que fuere, que sea algo bueno. Y ya. Gracias por verlo. Y nos vemos en el siguiente video, que es... Nos vemos en el siguiente video. Chao, bye. Bueno, chao, bye. Bueno, adiós, ya me vale.